Somos el equipo número 5, integrado por Inés Franco, Jani Hernández, Luz Sánchez y su servidora Arlen Baez. Les vamos a hablar sobre defectos de control de proteínas G pequeñas que producen enfermedades. Como parte del contenido que vamos a revisar es la introducción, clasificación, displasia ósea fibrosa, retinitis pigmentosa, hipoparatiroidismo y una conclusión. Introducción. Como parte de la introducción vamos a hablar sobre qué son las proteínas G. Las proteínas G son una familia de proteínas mensajeras que tienen un importante papel en la transducción extracelular, como lo son en el estímulo luminoso, el glucagón, la adrenalina, entre muchos otros más. Son importantes intermediarios en las rutas de señalización intracelular. Para que estas proteínas se activen, comienzan al unirse a los nucleótidos de guanina. Después de estos se activan al unirse a GTP hasta que se inactivan hidrolizando GDP. Pueden actuar acopladas a receptores formando el complejo receptor, proteína G asociada y sistema efector. Las proteínas G monoméricas pueden estar libres en el citosol, en el nucleoplasma o ancladas a la membrana. Algunos ejemplos de su clasificación son estos tipos o subtipos de familias. Comenzando por las RAS, estas se encargan de regular el crecimiento celular mediante las proteínas quinasas de serina y treonina. Se sabe bien que este tipo de proteínas catalizan la fosforilación de los residuos de serina o treonina en las proteínas, con ATP u otros nucleótidos como donadores de fosfato. 2. Las RHO son las encargadas de reorganizar el citoesqueleto mediante proteínas quinasa serina-treonina. 3. Las ARF. En esta subfamilia vamos a tener tres funciones, comenzando por la activación de la ADP ribosiltransferasa de la subunidad A de la toxina de Vibrio cholerae. También va a ser la encargada de regular el movimiento de las vesículas intracelulares. Por último, va a ayudar a activar la fosfolipasa D. 4. RAP. Esta es la encargada de regular los procesos de la endocitosis y la exocitosis. 5. TARRAN. En esta última subfamilia ayudarán con la regulación del movimiento del ARN entre el núcleo, que es donde se sintetiza, y el citoplasma, donde va a servir de molde para la síntesis proteica. La displasia ósea fibrosa es una enfermedad benigna en la que el hueso normal es reemplazado por tejido aspecto fibroso. Es una enfermedad congénita resultado de una mutación posigótica en el gen GNAS, activador de la proteína GS-alfa. Esta afección ocurre durante la infancia entre los 3 y 15 años de edad. Provoca que los huesos se deformen y sean mucho más propensos a fracturarse. Se pueden clasificar en dos tipos. Puede afectar a un solo hueso, que se le conoce como monostótica, o puede afectar a varios huesos, aquí se le denomina poliostótica. La primera se observa en niños mayores y adultos jóvenes, mientras que la segunda es menos común y se asocia a una disfunción endocrina, pubertad precoz en el sexo femenino y áreas de hiperpigmentación cutánea, constituyendo el síndrome de McCone-Albright. La localización más frecuente de la forma monostótica es en el fémur, la tibia, las costillas y la base del cráneo. Debido a que la lesión es habitualmente asintomática, la mayoría de las veces su descubrimiento es a base de una radiografía realizada por otros motivos y no está acompañado de dolor ni deformidad. En cuanto a los síntomas, junto con los signos, dependen de los sistemas del cuerpo afectados. Tenemos el esqueleto, que puede presentar dolor y deformidades de los huesos, dificultad para caminar, huesos rotos o curvatura normal de la columna vertebral. Tenemos el sistema endocrino, que puede presentar inicios demasiados tempranos de la pubertad, baja estatura, tiroides hiperactiva, concentración baja de fosfato en la sangre o concentración alta de hormona del crecimiento. En la cabeza y cara puede haber desigualdad de ambos lados de la cara, congestión nasal, pérdida de la vista y audición, y en los dientes puede presentarse dientes apiñados, separados o desalineados, desgastados, cambios en el esmalte dental o caries, y en la piel puede haber parches de color marrón con bordes dentados, esto quiere decir irregulares. En cuanto a sus causas, este cambio ocurre a medida que el bebé se desarrolla en el útero y es consecuencia de una mutación del gen GNAS1
subunidad alfa de la proteína G de los osteoblastos, que ocasiona un aumento en la actividad de la adenilato ciclasa, provocando un aumento en la proliferación y diferenciación celular que da lugar a una excesiva y desordenada cantidad de colágeno. La anomalía subyacente en las distintas formas de displasia es la presencia de una mutación somática activadora del gen GNAS1 que codifica la subunidad alfa de la proteína G activadora o GS-alfa. Como consecuencia de esta mutación se produce una activación constitutiva de la adenilciclasa asociada a proteína G. El exceso de AMP cíclico resultante actúa como segundo mensajero a nivel intracelular mediando los efectos patológicos en las células mesenquimales comprometidas. Estas mutaciones no son de carácter hereditario, se producen tras la fase cigótica del desarrollo y originan un mosaicismo somático, en el cual coexisten líneas celulares con la alteración genética y poblaciones celulares normales. Las mutaciones del gen GNAS1 en las células osteoblásticas provocan en el hueso y en la médula ósea una función osteogénica normal, la cual causa la displasia, esto basado en diversos estudios de variedad poliostótica. Retinitis pigmentosa. Se considera como un grupo de enfermedades oculares poco comunes que afectan la retina. Esta es la capa de tejido sensible a la luz en la parte de atrás del ojo. La retinitis pigmentosa hace que con el tiempo las células de la retina se deterioren lentamente, lo que causa pérdida de la visión. Su principal causa son las mutaciones en los genes que codifican la rodopsina, que este es un gen ROH. Este gen codifica la proteína rodopsina necesaria para la visión normal, particularmente en condiciones de poca luminosidad. La rodopsina se encuentra en las células especializadas para recibir la luz, o sea, los bastones. Muchas de estas mutaciones conducen a la terminación prematura o al plegamiento incorrecto de la proteína rodopsina y su eliminación de la célula antes de alcanzar la membrana plasmática. Otras mutaciones pueden conducir a la síntesis de una molécula de rodopsina que no puede activar su proteína G y no puede pasar la señal corriente abajo al efector. La rinitis pigmentosa resulta de una mutación que conduce a una pérdida de función del receptor codificado. Muchas mutaciones que alteran la estructura de las proteínas de señalización pueden tener un efecto opuesto, lo que se describe como una ganancia de función. Los principales síntomas de la retinitis pigmentosa son la degeneración de las células fotorreceptoras, la atrofia de las células del epitelio pigmentado, esta ocurre en una etapa avanzada, la pérdida de la visión nocturna, esto puede implicar problemas para moverse en la oscuridad o para adaptarse a los ambientes con bajo nivel de luz. También tendremos la pérdida de la visión lateral o periférica y la pérdida de la visión central ya en casos muy avanzados. Su tratamiento. Actualmente no hay ningún tratamiento efectivo para esta afección, pero los antioxidantes como el palmitato de vitamina A en altas dosis pueden retardar la enfermedad. Sin embargo, tomar altas dosis de vitamina A pueden causar serios problemas en el hígado. Se tiene que sobrepensar el beneficio del tratamiento frente a los riesgos para el hígado. Pseudohipoparatiroidismo. El pseudohipoparatiroidismo va a englobar a un grupo de enfermedades endocrinas raras caracterizadas por hipocalcemia, hiperfosfatemia y elevación de los valores de la hormona paratiroidea. Cuando hay pseudohipoparatiroidismo, el cuerpo produce la cantidad correcta de hormona paratiroidea, pero es resistente a su efecto. Esto causa niveles bajos de calcio y niveles altos de fosfato en la sangre. Hay dos tipos. El tipo 1 se va a dividir en tres tipos. Tipo 1A, llamado osteodistrofia hereditaria de Albrecht, el tipo 1B y el tipo 1C, también llamado osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Síntomas del tipo 1. En el tipo 1A, los signos y síntomas pueden incluir estatura baja, obesidad, cara redonda, calambres, espasmos, braquidactilia, hipocalcemia, convulsiones, infertilidad, osteopenia, raquitismo.
En el tipo 1B se va a caracterizar por la resistencia a la hormona paratiroidea solo en el riñón y se va a manifestar como hipocalcemia, hiperfosfatemia y el aumento de la hormona paratiroidea en la sangre. No hay síntomas en la mayor parte de las veces y puede haber algunos problemas en los huesos como osteoartritis fibrosa. En el tipo 1C es muy parecido al tipo 1A. Síntomas del tipo 2. Es muy parecido al tipo 1B ya que presenta hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia a la hormona paratiroidea. También puede presentarse convulsiones. Causas. El pseudohipoparatiroidismo es heredado de forma autosómica dominante. El tipo 1 es el tipo mejor estudiado. Es causado por mutaciones en el gen GNAS. Este gen va a codificar una subunidad de una proteína llamada proteína G estimuladora, que es importante para la respuesta a las hormonas. De acuerdo al número y la localización de las células que tiene el gen con la mutación y de la actividad de esta proteína, el tipo 1 se divide en tipos A, B y C. En el tipo 1A, causada por una mutación en el gen GNAS, en el tipo 1B, causada por una mutación en el gen GNAS o en el gen STX16, y el tipo 1C, causada por una mutación específica en el gen GNAS. La proteína G tiene actividad normal en estos dos últimos. Para el tipo 2, el responsable de esta variante de pseudohipoparatiroidismo se desconoce. Una vez analizadas las enfermedades, los síntomas, unas pequeñas generalidades sobre la proteína G, se concluye que la señalización a través de los receptores acoplados a proteína G se produce a través de pequeños cambios en sus hélices. Las mutaciones más comunes se producen en las interfaces entre las hélices, es decir, mutaciones específicas en los genes que codifican las proteínas que pueden convertirse en productos que desarrollan anormalidades en las células.